Hoy les voy a hablar de la batalla. ¿Cuántos quieren hablar de lucha, de pelea? ¿Cuántos son valientes aquí? ¿Cuántos tienen que afrontar a veces dificultades? Algunos dicen, bueno, Dios nos creó a todos con valentía, con valor. A veces está escondido dentro de nosotros, pero cuando el Espíritu Santo viene y la palabra de Dios lo despierta para que podamos vencer en el nombre de Jesús. El título para hoy le puse por nombre, Aprende a luchar para vencer cada batalla. Repita conmigo, aprende a luchar para vencer cada batalla. Mire, la vida está llena de momentos difíciles para todo el mundo, para los creyentes y para los no creyentes. Para los jóvenes, tan jóvenes como yo, y para los ancianos, como ustedes. Para los hombres, para las mujeres, para los trabajadores, para los empresarios, para los solteros, para los casados. Para los profesionales o no profesionales, la vida está llena de momentos duros. Usted lo sabe, ¿verdad? ¿Cuánto lo sabe? Momentos difíciles. Algunos dicen, no, pastor, yo creo que todo, ¿verdad? Y a veces vemos como si fueran olas de oposición, olas que parece que vienen y chocan contra nosotros. Hoy hablamos de la sexta ola del COVID. Son momentos en tu vida donde vienen cosas de pronto, que suceden varias cosas juntas, o vienen pensamientos que quizás tienes que batallar con ellos, o emociones que están ahí, o problemas que dan contra ti y dan contra ti. Dice, ¿qué está pasando? Y a veces te das cuenta de eso, que son como olas de oposición que vienen contra nuestra vida. Ya le digo, contra nuestra y contra las personas que nos rodean. Gracias a Dios conocemos de Él y esto nos ayuda a enfrentar cada una de esas olas. Como creyentes creo que tenemos que aprender a visualizar, a conocer, a entender, a afrontar y a saber de qué se trata cada ola de oposición. O cada uno de esos momentos, cada una de esas batallas, cada una de esas luchas. La manera de luchar esas batallas va a hacer que salgamos victoriosos, venciendo siempre en el nombre de Jesús y que salgamos fortalecidos, que no salgas medio muerto, medio triturado, medio escachado, no, sino que salgas de esas batallas, de esas luchas, fortalecidos en fe, fortalecidos en amor, fortalecidos en madurez y en la unción o en esa llenura del Espíritu Santo. Lo que afecta al mundo entero nos afecta también a nosotros. Usted lo sabe, ¿verdad? A los creyentes. ¿Por qué? Porque usted ¿dónde está viviendo? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Estamos viendo la luna? Estamos viviendo aquí en la tierra, estamos viviendo en el mundo. Entonces lo que afecta al mundo, a la sociedad, nos afecta a nosotros. Jesús en el capítulo 17 de Juan, Él estuvo hablando la última noche antes de ser entregado con los íntimos, con los discípulos, allá en la Santa Cena y luego en el Getsemaní, aquí en el huerto. Él estuvo hablando y les hablaba cosas profundas a los discípulos. Él esa noche les comentó esto que voy a compartir yo, voy a parafrasear ese capítulo 17 de Juan, que dice, por ejemplo, el verso 6, Jesús decía, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Y le está hablando al Padre, y le está diciendo a los discípulos, usted y yo éramos del mundo, pero ellos han guardado tu palabra. Eso es lo que nos hace diferente, el guardar la palabra del Señor. Y mire que tenían sus imperfecciones, que tenían sus temores, que todo lo que vivieron aquella misma noche, ellos abandonaron a Jesús por los miedos, por todo lo que estaban viviendo, por las angustias, pero Jesús le está diciendo, ellos han guardado tu palabra. Porque a pesar de nuestros errores y de las veces que metemos la pata o que nos equivocamos, tenemos ese deseo de atesorar la palabra de Dios, de guardar la palabra de Dios, de seguir adelante a pesar de las batallas, de la oposición y de todo lo que sucede en nuestra vida. Verso 9 de este capítulo 17 sigue diciendo Jesús, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y Él está rogando por los que somos de Él, porque eres Dios y nosotros guardamos su palabra y Él está rogando por nosotros. Como le digo, nosotros atesoramos, amamos, deseamos esa palabra, deseamos más de Él. Verso 11 dice, ya no estoy en el mundo, se está despidiendo Jesús, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno. Diga conmigo, uno. Para que sean uno, así como nosotros. Y está diciendo Jesús, estamos en el mundo, pero en el mundo
No somos del mundo, en el mundo somos uno. En el mundo somos iglesia, en el mundo somos familia, en el mundo somos el pueblo de Dios que el Señor ha establecido sobre la tierra. Somos uno, un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo Espíritu, dice el apóstol. Verso 12 dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Estamos en el mundo, pasamos por las olas que embisten al mundo, pero el Padre, les dice Jesús al Padre, pero guárdalo del maligno. Esa es la gran diferencia, que en medio de las olas, que en medio de lo que vivimos, que en medio de lo que afrontamos, el Padre Celestial guarda a sus hijos del maligno. Jesús oraba, guárdalos del maligno, guárdalos del mal. Versos 17 y 19. Jesús sigue diciendo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y el 19, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Y nos habla de guardar la palabra, de mirarnos en el espejo de la palabra. Hablaba unas semanas atrás que Jesús es la palabra, Él nos santifica, es la vacuna, es el antídoto, es quien nos enseña a luchar contra cada batalla en la vida. La palabra, podemos mirarnos en la palabra para afrontar nuestras peleas, para afrontar nuestras luchas, para capear, para surfear cada ola, para que esas olas que dan contra la sociedad y por ende dan contra nosotros puedan ser, no nos ahoguen, sino que podamos surfearla, que podamos aún disfrutar de esos momentos, que no te ahogue esa ola, que no te golpee. Usted ha visto el mar cuando está ruin, que te coge y te rebosa la ola y te estampa contra las piedras o te arrastra. Seguramente alguna vez la ha pasado, alguna vez has sido arañado de una ola que te ha revolcado, pero en Jesús y en la palabra usted puede surfear esas olas, usted puede hacer que esas olas que embisten contra usted no lo perturben, no le hagan daño, no lo golpeen contra las rocas. Los versos 20 a 21 dice Jesús, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dígase el Señor, gracias Jesús. Dele las gracias a Dios porque oraste por mí. Gracias Espíritu Santo. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y dice Jesús que Él ruega para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Rogó por ti y por mí. Dile que está a tu lado, rogó por ti, rogó por mi suegra. Santo Señor, gracias que rogaste por mi suegra. Rogó por mí, para que todos sean uno, para que, como los discípulos, está orando por ellos. Los discípulos no eran diferentes a nosotros, tenían sus cosas, tenían sus trabajos, tenían su familia, vivían en sociedad. Nosotros no tenemos hoy burros, pero tenemos coche, ¿verdad? Tenemos que comprar gasolina. No compramos aceite para las lámparas de aceite que se usaban en aquel tiempo, pero pagamos la electricidad, pagamos la luz, nos enamoramos, comemos. ¿Cuánto le gusta comer? Algunos más que a otros. Sentimos, pasamos lo que ellos pasaron, tenemos nuestras cosas. Jesús regó por ti y por mí. No ve a los discípulos como superhéroes, como supermanes, personas como usted y como yo. Pero con una cosa clara, cada día intimaban con Jesús y aprendieron del Espíritu Santo. Ellos, dice Jesús, que ruega para que seamos uno, para que estemos en Él y que el mundo crea que Dios Padre había enviado a Jesús. Y esa es una gran base para vencer todas las batallas de tu vida. Una base que tienes que entender en tu interior. Y es que la base somos uno. Si tú no eres consciente de que somos uno, es difícil, es muchas veces imposible que puedas vencer batallas en tu vida.
porque nos necesitamos todos. Yo le necesito a usted y usted me necesita a mí. Somos uno. Y por eso Jesús, cuando está orando en esa última oración que está haciendo los discípulos, sabiendo la diferencia entre uno y otro, de Pedro a Juan y Andrés, que era una manera, y Mateo de otra, y Leví, diferentes caracteres, diferentes formas de ver la vida, diferentes posiciones aún políticas ahí en esos 12 que él tenía, dice: Padre, que sean uno. Porque si no llegan a entender y si no llegan a ser uno, no van a salir adelante. Van a perder la gran batalla que tienen por delante. Por eso usted y yo tenemos que entender que la iglesia es una en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y que nos necesitamos. Nadie puede vencer viviendo ajeno a esa unidad. No puedes vencer. Somos autodependientes unos de otros. Y ya vuelvo y le repito, si no te queda claro y si no lo vives de verdad, vas a ser derrotado en las batallas que enfrentes en la vida. Porque la lucha no es contra la sociedad o contra el mundo o contra las personas. Jesús lo dejó claro, la lucha es contra el maligno. Por eso Él dijo: santifícalos por la palabra. Porque la palabra nos va a instruir, la palabra nos va a dirigir para que seamos uno y que el mundo, a través de nuestra unidad en el Señor, pueda creer y que podamos ser guardados, como dijo Jesús, del maligno. El año 2022 va a ser un año, de hecho está siendo un año, diga conmigo, poderoso. ¿Lo cree? Oye, alguno lo cree, va a ser un año poderoso. Año 2022, año poderoso en el Señor. ¿Lo puede creer? ¿Lo puede creer o no? Porque verlo no lo está viendo, pero puede creerlo. Porque eso es la fe. Visualizar, ver, entender, declarar, anunciar lo que no se ve. El año va a ser un año poderoso en el Señor. Por supuesto que a nivel personal, para mi esposa y para mí el 22 es un número que tiene una connotación especial desde que éramos solteros. No sé por qué, pero ahí está. Bueno, pero eso son cosas nuestras. Pero sé que terminamos el año 2021, hace una semana apenas, y hemos comenzado el año 22 con una gran oposición. Evidentemente eso es así. Ustedes han escuchado lo que hemos estado compartiendo tiempo atrás y esta semana. Una oposición tremenda. Y hoy precisamente vemos que muchos están en casa con padecientes del COVID o asintomáticos o con síntomas o han estado en contacto con gente que tiene COVID y están confinados en estos momentos. Entonces hemos visto también esa ola que ha golpeado, porque las olas que golpean al mundo, vuelvo y digo, golpean también a la iglesia. Ya lo dijo Jesús, llueve sobre justos y sobre injustos, ¿cierto? Todos saben que mi mamá comenzó en el hospital, que ella va a hospitales, ya ha estado 4 ocasiones en el hospital con múltiples síntomas, se dio un golpe en la cabeza que ella no sabe ni dónde se lo dio, ni cuándo se lo dio, ni cómo fue el golpe, y bueno, tensión, digestivo, bajada de sodio, 1000 cosas. Entonces comenzamos así el año, porque es un año poderoso, ¿o no? Tienen que entenderlo, que cuando vienen cosas poderosas de Dios, el enemigo también se levanta. Por eso tenemos que entender las situaciones y las batallas de la vida. Y tiene usted que preguntarle a Dios. Si usted tiene que hablar con Dios, Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿O qué quieres hacer con esto? O quizá falta algo que rendir. Pero cuando tú sabes que lo has rendido todo, te das cuenta entonces y el Señor te habla y de alguna manera te dice, es una batalla espiritual. Trabájalo como una batalla espiritual. Entonces vas a tener que aprender a luchar cada batalla. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer tomar ventaja. El enemigo sabe, el enemigo prevé, intuye la bendición que viene. Siempre ha sido así. La huele. Y porque él también conoce el plan de Dios de alguna manera. Entonces busca la manera de hundirte, de sacarte del propósito, de desanimarte o de mantenerte enfocado en otras cosas para que no puedas alcanzar lo que él ya te prometió y hacia lo que vas caminando. Entonces el enemigo siempre va a buscar un eslabón débil o quizá entrar por algún lado, quizá empieza a apoyar en tu matrimonio o en relación con tus hermanos o con tu familia y va a buscar algo que quizá no está bien delante de Dios o algo que no has mejorado, que tienes que Dios te está tratando, o va a usar a tus hijos que no creen en el Señor o algún familiar o quizá tu economía, de alguna manera va a intentar filtrarse
para atacarte. O quizás tu mente con pensamiento, con conocimiento, con emociones. O quizás pondrá a alguien tóxico a tu lado, pero el enemigo no te va a decir, esta persona es tóxica. Tú lo verás cuenta con el paso del tiempo. O alguien para sacarte del plan, que quizá no es tóxico, pero que te va a sacar del plan porque tiene otras ideas, tiene otra mentalidad, va hacia otra visión y te mantiene ahí liado con eso. O enfermedad. Hay un montón de maneras en que trabaja el enemigo. Y Dios te va a revelar cuando algo es natural. Usted puede trabajar en obras, por ejemplo, y está dando un martillazo en la pared y se da un martillazo y no puede decir, oh, el diablo vino y me dio un martillazo en la pared, eso fue un demonio. No, no, hay cosas que se dan. ¿Alguna vez ha dado un martillazo clavando un clavo? Alguien que no se haya dado... Todos se han dado un martillazo clavando un clavo. Menos mi esposa porque me manda a mí a clavarlo. Pero son cosas que suceden, que son naturales. Pero hay otras cosas que tú entiendes de parte de Dios que hay una batalla espiritual. Y tienes que ser, como dijo Jesús, astuto como serpiente. Porque si no puedes ser derrotado. Y hablaba yo la semana pasada de cuando uno está en el Señor, ese espíritu de discernimiento viene sobre tu vida y tú puedes decirle, Señor, ¿de qué se trata esto? Y Él te va a enseñar, vas a discernir, te va a traer claridad sobre las cosas que acontecen en tu vida. Entonces hay situaciones, hay momentos en nuestras vidas, especialmente cuando algo grande viene de parte de Dios, que el enemigo va a tratar de destruirte o vengarse o limitarte o hacerte daño porque no soporta que tu vida traiga a otros a Jesús, o que a través de tu vida haya un poderoso testimonio de Jesús y que seas luz ahí donde va, y va a intentar apagar esa luz que hay en ti. Por eso tenemos que aprender y ser astutos en todo esto, porque Dios quiere bendecirnos. Ese es el propósito de Dios. Y seguramente quizá usted conoce como yo cuántos matrimonios cristianos llamados a cosas grandes, profetizados sobre ellos cosas grandes, se divorciaron. ¿Por qué? Porque no lucharon las batallas espirituales de forma que ganaran y aplastaran el enemigo en ese matrimonio. ¿Cuántos jóvenes que han terminado ahí pendientes en el camino? ¿Cuántas vidas? Simplemente porque a veces no hemos aprendido a luchar esas batallas para salir victoriosos. Estaba en noviembre en Colombia, creo que de Colombia, ¿verdad? Sí. Estuvimos ahí en noviembre en Cali y recuerdo que Dios me despertaba de noche y orando y me venía un matrimonio a la cabeza y estaba clamando y a la siguiente noche me despertaba otra vez, digo, chacho, que tengo sueño, que quiero dormir. Pero yo sabía en mi interior y por discernimiento que estaba batallando una batalla espiritual en favor de ese matrimonio, que Dios había metido ahí, había apoyado, estaba haciendo cosas detrás y estuve clamando, pues casi toda la semana que estuve en Colombia me despertaba con ese pensamiento y clamaba y lloraba y batallaba y batallaba y batallaba, porque hay batallas que solo se ganan con la oración intercesora y usted tiene que entenderlo. Por eso los intercesores, y Dios está llamando cada día más en nuestras vidas a interceder, porque todos de alguna manera somos intercesores, aunque hay específicamente personas en ese llamado especial, pero todos somos intercesores, que cuando te viene el pensamiento del Espíritu Santo, tú vas a tener que clamar porque alguien está esperando por tu oración para vencer una batalla. Qué importante es esto. Y discernir de qué se trata. Y batallas en la vida de toda índole. Hay laborales, hay familiares, personales, a veces tenemos batallas en nuestra mente, como digo yo, en nuestras emociones, a veces las batallas con la soledad, hay batallas a veces dentro de la iglesia, batallas en las amistades, hay luchas financieras, problemas que se dan. Por eso tenemos que discernir cuándo la batalla es espiritual y aprender a lucharla para poder vencer. Porque cuando vence, te eleva, te posiciona en otro nivel espiritual, produce que Jesús sea glorificado en tu vida y avergüenza al enemigo. Entonces hay batallas, hay luchas diarias que a través de tu esfuerzo, con disciplina, con tu voluntad y con la ayuda de Dios, la vas a sacar adelante. Hay cosas que necesitan nuestro empuje, nuestra disciplina muchas veces, pero hay otras que tienen que ver con la lucha espiritual. Y quisiera ir al capítulo 17 de Éxodo, para explicar de alguna más clara estas batallas. Los versos 8 a 13, que dicen lo siguiente. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escogeos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur
Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y ahí vemos que hay un doble frente de batalla. Hay una batalla física, hay una batalla donde hay dos ejércitos que están peleando. Es el problema físico, es la situación en que estás afrontando, el problema en sí, la situación que atraviesas, y está ese otro frente, el frente espiritual, el frente que se estaba dando en lo alto de la cumbre, el frente donde está Moisés orando, dice, con las manos elevadas. Y tenemos que aprender a vencer al enemigo. Es importante entender esto. La lucha espiritual que se gana en la oración. Porque Moisés no subió arriba y dice, Padre, que venzamos la batalla, y se mandó a mudar. Porque a veces nosotros oramos así. No, ya yo se lo pedí a Dios. ¿O no? Y Dios dice, pedazo de gandul. ¿O no? Porque queremos lo fácil. Vamos ahí, encendemos y apagamos la luz, sencillo. Porque si Moisés pensara así, hubiese subido, Señor, te pido para que ganemos la batalla. Vámonos Hur, vámonos Aarón, que... A veces somos así. No, yo ya oré. Oramos sin discernir las cosas, sin entender lo que está sucediendo. No oró 5 minutos y ya. A veces la lucha está formando al guerrero. A veces la lucha está sacando al hombre y a la mujer espiritual. A veces la lucha solo la gana el que persevera y no basta con orar y ya. Quizás alguna vez sí, pero tú tienes que entender el fragor de la lucha, de qué se trata esa lucha que estás afrontando y no decir, no, ya yo le pedí a Dios. Ya Dios sabe siempre. Dios sabe antes de que naciera. El que no sabemos somos muchas veces nosotros y por eso tenemos que aprender. El mismo Jesús estaba en la aldea o en la ciudad de Betsaida, usted lo verá en Marcos 8, y le llevan a un ciego. Y cuando le llevan el ciego a Jesús, para que orara por el ciego, Jesús podía haber dicho, ciego, sé sano. Pero en esa ocasión no hizo eso. Jesús coge al ciego, dice, vamos, y lo saca de la aldea, va caminando con él, se aleja de la ciudad, y dice que escupe, y le pone las manos a los ojos, y dice, ¿ves? Y dice el ciego, no veo nada. Sigo sin ver, veo como bulto. Entonces vuelve otra vez a Jesús a imponer las manos y por segunda vez vuelve a orar. Y yo digo, Señor, ¿por qué no le dijiste, ciego, sé sano ya? Como hacías otras veces. Porque hay lucha que a veces no estamos entendiendo nosotros. Pero tienes que ver qué te dice Dios. Y no puedes ser gandul para vencer una batalla de esa. Sino tienes que ser esforzado, tienes que ser perseverante, tienes que seguir la instrucción del Espíritu Santo. Y Jesús insiste, y es por algo que lo saca de la aldea, porque yo imagino que en ese tiempo Jesús estaba conectado con el Padre. ¿Qué quieres hacer en este hombre? Moisés estuvo orando, dice la palabra de Dios, hasta que se puso el sol. ¿Sabes cuánto es eso? Todo el día, orando. Y lo llevó a que viera el problema resuelto. A veces tendrás que orar hasta ver el problema resuelto. O a veces tendrás que orar hasta que el Espíritu Santo te diga, has vencido, Damián, has vencido. Y vas a ver la obra hecha. Daniel estuvo 21 días orando. Daniel podría decir, yo oro 10 minutitos. Pero ¿por qué estuvo 21 días? Porque había una batalla espiritual. Y el apóstol Miguel, el ángel Miguel cuando llega, se lo dice, venía. O Gabriel. Y gracias a que Miguel me ayudó porque venía, pero hay una batalla espiritual muchas veces que no somos conscientes que está sucediendo. Yo veo la iglesia cuando oraba por Pedro. Pedro había sido condenado a muerte, Herodes quería matarlo y había matado a Santiago y lo encarcela. Y está la iglesia orando de vigilia en una casa reunida. Ellos podían haber dicho como nosotros, no, ya yo pedí por Pedro. Señor, si tú quieres, libera a Pedro. Señor, libera a Pedro, me voy a acostar. Y por eso no nos funcionan muchas cosas. Porque perdemos esas batallas importantes en nuestra vida. Porque si Dios te llama, tienes que acudir, tienes que vencer esa batalla y no te puedes acostar hasta que esa batalla haya sido vencida. Y por eso aparece Pedro y toca la puerta allí y dice, ¡ah! Porque había una iglesia que estaba batallando esas batallas. Y usted ha sido llamado
Si ha sido llamado para un avivamiento y para un despertar en esta tierra, usted ha sido llamado para interceder por las almas de esta tierra y por todo lo que Dios quiere hacer. Pero a veces no entendemos estas cosas, esas batallas de oración, de intercesión. ¿Y quién va a vencerlas? El que permanece firme, el que ora con fe. Moisés dice que sus manos estuvieron firmes hasta que se puso el sol. Entonces yo veo aquí algo importante. Lo primero es la firmeza. Y él decía que levantaba sus manos. El intercesor sabe lo que es eso. A veces yo soy de mucho movimiento mientras oro, cada uno es diferente, pero hay momentos, no importa lo diferente que sea, que vas a tener que levantar las manos, porque hay algo importante en levantar las manos cuando estás orando por alguien. A veces yo me encuentro batallando, luchando una guerra espiritual y sé que estoy levantando las manos porque sé que estoy haciendo algo en el mundo espiritual. Porque podía haber dicho Moisés, bueno, y si bajo las manos da lo mismo. No daba lo mismo, porque dice la palabra que cuando él se cansaba y bajaba las manos, el enemigo prevalecía. Entonces hay algo importante en alzar las manos. O en hacer aquello que el Señor te dice. ¿Lo puedes entender? No es que quieras estar siempre así con las manos alzadas, pero habrá momentos donde es una lucha espiritual y vas a tener que levantar tus manos y decirle, Señor, lo que tú estás haciendo, y batallar en el nombre de Jesús. Y a veces hablas que vocalizar. ¿Se puede hablar en silencio? Sí, se puede orar en silencio. Dios conoce los pensamientos, pero yo no me imagino a Moisés así. Porque también he estado en batallas espirituales. Imagino a Moisés clamando y diciendo Amalecita y esto y lo otro y no tienes poder. Imagino a Moisés hablando, lanzando órdenes al aire, usando la voz del Espíritu Santo y diciendo las promesas de Dios sobre el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es bendito y no habrá enemigo. Imagino a Moisés hablando y declarando y lanzando y clamando, y él iba al pueblo abajo en el valle, en medio de la batalla, prevalecía. Qué importante es entender todas estas cosas. Y lo más importante también es entender quién va a luchar contigo esa batalla. Moisés no fue solo. Se llevó a Aarón y a Hur. Y gracias a que se llevó a estos personajes, pudo vencer, porque hubo un momento donde él se cansó de levantar sus manos. Pero aquellos se dieron cuenta y dijeron, siéntate, prepararon una piedra, siéntate aquí, o arrodíllate, no sabemos, siéntate aquí. Y ellos aguantaron sus manos, porque solo es casi imposible que venza. Por eso dice la palabra de Dios que somos uno. No se crea ese pensamiento del enemigo. Hay demasiado creyente que ha perdido batalla porque dice, no, yo no digo nada, yo solo con el Señor, Dios conoce mis problemas, Dios conoce, te estás muriendo, no, Dios lo sabe, a ver si Dios pone a alguien que ore, pero yo no voy a decir nada. ¿Se imagina Moisés? Yo solo, porque yo soy el ungido, yo solo para el monte. Pues no hubiese vencido la batalla. Porque Dios pone personas a tu alrededor y por eso dice que la iglesia es una, para luchar y para batallar y para vencer esa batalla. Por eso digo, tenemos que aprender. El mismo Jesús en Getsemaní no fue solo a orar. Dice que cuando estaba allí, cogió a Pedro y creo que fue a Juan, al otro, dice, acompáñeme, acerquémonos allí a orar, porque estoy angustiado. El mismo Jesús pidió ayuda en oración y nosotros somos a veces tan burros que somos que dicen, no, yo solo con el Señor sabe. Y así nos va muchas veces, porque no somos lo suficientemente sinceros o quizás agradecidos a Dios o simplemente no tan soberbios o tan orgullosos para decir, mire, hermano, necesito que me apoyes en esto, necesito oración, estoy pasando ahora este momento y ¿sabés a quién llama? Ellos no llamaron a cualquiera. Moisés llamó a Hur y a Aarón, porque sabían que estas personas eran versadas en batalla, porque eran hombres de fe, hombres de pasión, que sostuvieron sus manos. No fueron a cualquiera. Y Dios te va a ayudar en esa batalla, pero va a usar a personas que están a tu alrededor. En nuestras batallas, mi esposa y yo, pues siempre contamos con Ricky y Yani, intercesora que está ahí, clamo, mira, nos pasa esto, nos pasa lo otro. O llamamos a nuestros pastores queridos Tony y Ana en el sur, que a veces compartimos con ellos, o a Tomás y Moreiva, y a personas de fe entre el pueblo.
¿Y quiénes son? Pues Dios las pone en tu mente y Dios te dice, Damián, en esta batalla te va a ayudar fulanito y fulanito y fuladito. Y entonces mando mensajes, mire, estén orando, estamos clamando por esto y por lo otro. A veces no es que tengamos que estar todos juntos orando, porque recuerde que Moisés le dijo, Pedro, a Juan, acompáñenme a orar. Y le dijo, quédense ustedes aquí y oren. Y él se fue más allá y oró a solas con el Padre y estuvo ahí clamando. Y después cuando volvió dice, ay, no han podido orar una hora conmigo. No han podido interceder, le estoy pidiendo ayuda en oración, no has podido aunque sea una hora interceder. Y los despertó, ayúdenme, oren conmigo. Y él se fue otra vez para allá y fue a orar y cuando volvió otra vez estaban durmiendo. Dice la palabra de Dios que habían almorzado mucho, habían cenado mucho, se habían comido el cordero, estaban tan llenos que el sueño les podía. A veces sucede. Por eso tenemos que entender que es una batalla y qué batallas hemos de librar este año para que verdaderamente la gloria de Dios pueda llenar la casa del Señor y nuestras vidas. Batallas, porque estamos juntos. Y cuando alguien me llama o alguien me dice, lucho con otros y no doy ni una sola batalla por perdida. ¿Y cómo te ha ido? Está ahí, pues vamos a seguir clamando y vamos a seguir orando. Y hasta que no veamos la mano del Señor y la poderosa mano de Dios trayendo la victoria, no vamos a parar en el nombre de Jesús. Usted lo tiene que entender en el nombre de Jesús. Porque estamos juntos. Dale un aplauso a Dios. Estamos juntos en esta pelea. La pelea que es del Señor. Gracias. Una iglesia de avivamiento tiene que aprender a batallar hasta la victoria total. Por eso vuelvo y digo, nos necesitamos uno a otros. El apóstol Pablo tenía una palabra de Dios. Dios le dijo, vas a ir a predicar a Roma. Y efectivamente, meses o años más tarde, iba Pablo camino de Roma. Usted conoce la historia, se encuentra en Hechos 27 y 28, pero iba preso en un barco, en una nave, en un barco. Iba como preso, lo habían encarcelado, había apelado a César, iba preso. Dice la palabra de Dios que en aquel barco iban 276 personas. Y Pablo, entre los presos, yo me imagino el camarote de Pablo. ¿Cuál sería el camarote de Pablo? Allí en Galeras, el último de todos, imagine. Pero dice que pasaron todo lo que pasaron, y pasaron una tormenta, y pasaron un ciclón, y pasaron todo lo que vivieron. Y Pablo, que iba en ese barco, tuvo que pasar por la misma tormenta que todos los demás, ¿o no? Y yo me imagino que se iba abajo, porque como era prisionero, lo habían puesto en la parte más profunda, la peor parte del barco, iría mareado, que seguramente, como se dice aquí, hasta la hiel vomitaría, echaría en un barco de eso en medio de la tormenta, ¿no? ¿Alguien se ha mareado una vez en un barco? Santo, ni me acuerdo, prefiero no recordarlo. Yo lo imagino ahí, y el mal tiempo, y el frío, y el naufragio, y el hambre. Él vivió todo, experimentó todo lo que vivieron los demás. Quizá usted lo está viviendo, pero había algo en Pablo, había una diferencia. Y quisiera leer esos 6 versos en medio del capítulo 27, que dice cómo lo que ocurrió en la vida de Pablo. Dice, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días, diga conmigo, muchos días, sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, amigos, debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dile, Señor, concédeme todos los que me rodean. Díselo, Señor, Señor, concédeme a todos los que me rodean. Verso 25, por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo, dijo Pablo, confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Pero tenemos que encallar en cierta isla. O sea, Pablo tuvo que pasar, experimentar, vivir lo mismo que las otras 275 personas que iban en el barco. Pero Pablo era un guerrero de oración. Pero Pablo experimenta en medio de la tormenta, en medio de lo que están viviendo, él estaba orando.
Yo le imagino ahí en la parte más profunda del navío, del barco, le imagino los otros pensando, los otros presos, si encallamos, si esto se hunde, somos los únicos que no vamos a poder salir nadando porque estamos aquí en la parte más remota y todos asustados y todos pensando y todos lo veían negro y todos lo veían oscuro y no hay solución y que mirarán nuestras vidas. Y yo me imagino ahí a Pablo orando y clamando, batallando y diciendo no, porque él tengo una promesa de Dios, tengo la bendición de Dios y el Señor me ha llamado para cosas grandes. Y yo lo imagino ahí batallando en oración y en medio de esa oración dice que un ángel de Dios, el Dios al que pertenece y el Dios al que sirve, dice se le apareció. Y dijo Pablo, claro que sí, porque estaba luchando, llevaba días luchando una batalla espiritual. El mismo Dios que visitó a Pablo es al que usted y yo servimos. ¿Lo cree? Exactamente el mismo Dios al que pertenecemos. Pero vas a tener que seguir orando, aún en medio de la tormenta. Vas a tener que seguir clamando. Y no sé si te va a llevar muchos o pocos días. Porque hay batallas cuyo resultado será tan grande que van a requerir días de oración, que van a requerir tiempo de vigilia, que van a requerir que tú estés luchando y aunque tú lo veas todo negro y que todo el mundo se está quejando y que todo el mundo está diciendo no vamos a salir, es total y llevamos días sin comer y nos vamos a ahogar y nos vamos a morir y esto ya no tiene sentido y mi matrimonio no funciona y aquello no sirve y el trabajo no se da y la empresa se va a pique, tú vas a seguir ahí en medio de la tormenta, medio mareado y todo, vas a seguir clamando y diciéndole Señor, tú lo prometiste. Tú eres el Dios de los ejércitos de Israel, tú lo vas a hacer. Y aquello dio lugar al avivamiento que una vez hablé de él en la isla de Malta. Porque al final aquel barco encalló en Malta, el barco se perdió, los 276 pasajeros junto con Pablo bajaron a aquella isla y el Señor hizo algo. ¿Recuerda cuando aquella víbora muerde a Pablo y aquellos dijeron, una serpiente peligrosa, venenosa, acaba de morder a este hombre? Después de superar la tormenta, de todos los días que pasó, que Dios ha sido bueno con ellos y que los trajo a la tierra, ahora fíjate tú, los muerde una serpiente venenosa y se va a morir. Vaya, esto tiene que ser un desgraciado, tiene que ser ruin para después de escapar de semejante naufragio, los muerde una serpiente. ¿Es que hizo Pablo? ¿Se acuerda que hizo Pablo? Hizo así, serpiente, y la tiró al fuego. Porque hay que hacer que la serpiente, tirarla al fuego. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? A veces la serpiente viene al pensamiento, sáquelo. Y al fuego del Espíritu Santo está en mi pensamiento. Y cuando aquellos, los habitantes de la iglesia, pues este no se muere. Se creían que era un Dios entonces. Dice, este no es un desgraciado, estaba a ser un Dios. Y el Pablo no, empieza a hablarle de Jesús y comienza a orar y sanidades comienzan a suceder. Y dice que todos en la isla de Malta conocieron a Jesús a través de la vida de Pablo. O sea, lo que había sido una tormenta, un desastre, todo negro, una desgracia, todo lo que había viviendo, provocó un avivamiento en Malta. Las cosas que vivimos ahora van a provocar el avivamiento en esta maravillosa tierra de Tenerife. Si usted es un hombre y una mujer de oración, si usted es un hombre que intercede y que tiene las cosas claras. Quiero terminar con las palabras de Jesús en Mateo 5, versos 44 y 45. Jesús dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque el Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Mire, las mismas cosas acontecen a todas las personas. Eso dice Eclesiastés. Pero nosotros tenemos la capacidad de amar, de que el amor del Padre sea derramado en nuestras vidas en favor de esas personas, en favor de las personas que no lo conocen. Como decía la esposa en la ofrenda, como Cornelio, alguien generoso que no quería la bendición para él. Si él espería algo de Dios, dice, si hay algo de Dios bueno para mi vida, yo quiero que caiga sobre todos los que me rodean. Y los voy a convocar, y voy a estar clamando, y voy a estar orando. La capacidad de amar a ese punto, de entregarte, la capacidad de amar al punto de decir, voy a dedicar a vencer esa batalla que está pasando aquella hermana, aquella persona, aquello que estoy viviendo, me voy a esforzar y voy a juntarme a esa batalla, porque sé que es una batalla espiritual.
Y con el poder de la oración vamos a alcanzar la victoria. La oración intercesora es la que rompe toda atadura, la que rompe toda oposición espiritual y la que trae victoria al pueblo de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y yo creo que a usted a eso le quede hoy bien claro, porque hay batallas en su vida y hay batallas en nuestras vidas que solo vamos a vencer con una oración intercesora, que no es la oración de 5 minutos, que es la oración que entiende el discernimiento del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a clavar ahí y tú vas a clamar, y a veces levantarás la mano y otra vez se levantará la voz, pero vas a seguir clamando hasta que tú veas que la poderosa mano de Dios ha hecho efecto y que el pueblo de Dios sale victorioso y sale adelante. Cada batalla que va a ser librada va a ser ganada en el nombre de Jesús, para que con su fe, con su poder de oración, con su intercesión y con la firmeza del Espíritu Santo podamos darle toda la gloria a nuestro Padre Celestial. Así que ya le digo, únase a esta lucha. Únase a esta lucha. Año 2022 es un año de victoria, pero va a ser un año de gran lucha y de gran posición que vamos a vencer en el nombre de Jesús, con la ayuda de su poder intercesor, de tu intercesión y de todo lo que Dios está haciendo en el nombre de Cristo. ¿Lo cree? Persevere por la salvación de las almas. Póngase.